neutrón y electrón. Electrón, excelente, muy bien. Y todos esos son los que conforman al nivel subatómico. Después subimos un escalón más en el nivel. ¿Y cuál es el siguiente, Jorge? ¿Te acuerdas? Después del subatómico. El atómico. El atómico, que está conformado de... ¿Te acuerdas? Átomos compuestos. Así es, solamente del átomo. Muy bien, que esa es la parte más sencilla de cualquier elemento, es el átomo. Después subimos en el siguiente escalón. Gaby, ¿te acuerdas cuál es lo que sigue después de átomo? Molecular. Exactamente, el nivel molecular. Vamos a ver que dos o más átomos de cualquier elemento forman una molécula. Muy bien. La molécula vimos que tiene las propiedades de que, pues bueno, aunque esté formada de varios átomos diferentes, ella tiene sus propias particularidades que resultan de la unión de esos átomos, como el agua, por ejemplo. Después vimos que después del nivel molecular existía otro nivel que va antes de la célula. ¿Alguien se acuerda cuál es ese nivel? Después de la molécula. Creo que lo deben tener apuntado igual. El supramolecular. El supramolecular, exacto, o macromolecular también le dicen, porque ese es el que forma todas esas biomoléculas que son esenciales para la vida, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, ¿ok? Todas esas son las macromoléculas y es el nivel macromolecular. Muy bien. Ya después de eso, empezamos a ver que siguen los otros niveles, que es ya los estructurales. Se les llama estructurales porque estos conforman a los seres vivos, ¿ok? Desde su parte más pequeña, que es la celular, hasta el individuo como tal, ya con todos sus órganos, sus sistemas, sus aparatos. Entonces, vamos a ver en qué diapositiva me quedé. No me acuerdo. Nivel atómico, aquí lo vimos. Okay. También platicamos sobre los virus, ¿se acuerdan? Que son complejos supramoleculares. Muy bien, creo que nos quedamos ahí. Les voy a compartir la presentación. Ok. Entonces, Avi y Che, ¿puedes leer? Creo que nos quedamos en esto. No sé si lo logras ver. Sí, dice, nivel celular, considera todas las células. Las células son la parte más pequeña de la materia viva que puede existir libre en el medio ambiente. A veces las células asocian formadas colonias para lograr una mayor adaptación al medio. Existen dos tipos de células, las procariotas y eucariotas. Muy bien. Si ustedes recuerdan un poquito todo lo que vimos en seres vivos, el primer tema que vimos era precisamente la célula. Vimos de qué estaba formada, vimos cuáles son sus partes, tomando en cuenta que la que estudiamos con más ahínco, la que estudiamos más a fondo, es la célula eucariota. No sé si alguien se acuerda cuál es la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota. ¿Quién se acuerda? Alguien que quiera participar. Tania, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota? No, era que creo que la eucariota era la que tenía el núcleo, ¿no? Y la procariota no tenía algo así, creo. Exactamente, esa es una de las principales características, el núcleo.
En el caso de la célula eucariota, que por ejemplo la célula eucariota por lo general es una célula estructural, o sea, es una célula que forma a otros organismos o que es parte de otros organismos. A diferencia de la célula procariota, por lo general la célula procariota es característica de organismos de una sola célula, ¿ok? Por ejemplo, una bacteria, una cianobacteria, ¿ok? Son microorganismos, entonces como ellos son unicelulares, es una sola célula, su célula es procariota, no tiene núcleo, no tiene organelos, esa es otra característica, y ustedes ya saben a qué me refiero con organelos, ¿no? Si hablamos de una bacteria, ella no tiene retículo endoplasmático, no tiene membranas, no tiene tampoco aparato de Golgi, lisosomas, todos los organelos que vimos no los tiene. En cambio, una célula eucariota sí los posee. Posee un núcleo, tiene un retículo endoplasmático, aparato de Golgi, tiene mitocondrias, lisosomas, glioxisomas, y todos ellos están dentro de esta misma célula, y al mismo tiempo esta célula se junta con otras para formar algo más complejo que es un tejido, ¿ok? Así es como vamos avanzando en esos niveles estructurales. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí ya están como que las definiciones de esos niveles que sigan, ¿ok? Se le llama nivel pluricelular, no sé si ya alcanzan a mirar, pero ahí está. Dice que también es conocido como orgánico, porque abarca todas las agrupaciones que están formadas por más de un tipo celular. Y se pueden distinguir varios grados de complejidad o subniveles. Yo le llamo también nivel estructural o pluricelular, si ustedes también le quieren llamar, porque conforma la estructura de un organismo. Sabemos que un organismo, aunque nosotros lo veamos como tal, de pie, frente a nosotros, está formado por varias células que no se ven a simple vista. Y están organizados en colonias, como decía la diapositiva anterior, que forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas, y los sistemas aparatos, ¿no? Y los aparatos pues ya conforman al individuo. De hecho, son estos niveles que nosotros estamos observando. Johnny, ¿me escuchas? ¿Qué, Johnny? ¿Tú? ¿Puedes leer, por favor? Sí. Pues, A partir de tejidos. el orgánico. Abarca todas las agrupaciones que están formados por más de un tipo celular. Se pueden distinguir varios grados de complejidad o subniveles. ¿Ok? Entre están los tejidos, que son un conjunto de células que tienen la misma función y tienen el mismo origen embriológico. Un ejemplo es el tejido muscular. Y luego están los órganos, que son formados por diversos tejidos que actúan conjuntamente, como por ejemplo el corazón. Los sistemas, que son un conjunto de órganos similares que realizan la misma función y están formados por un mismo tipo de tejido. Un ejemplo es el sistema muscular. Y los aparatos que son un conjunto de órganos que pueden ser muy diferentes entre sí, pero que sus funciones están estrechamente coordinadas. Un ejemplo sería el aparato digestivo. Así es. No quiero que se vayan a confundir en esta parte, muchachos. Aquí en esta presentación les pongo el nivel pluricelular como si fuera un nivel de organización, pero realmente aquí los niveles de organización es la célula, después de la célula van los tejidos, después de los tejidos órganos, y después de los órganos sistemas y aparatos, ¿ok? Todos estos tejidos, órganos, sistemas, aparatos están contenidos en una división de los niveles de organización que es el nivel estructural, así se le llama, también se le llama nivel pluricelular, pero son como que todos esos niveles de organización que conforman a un individuo, ¿ok? Ahí nos habló su compañero. Maestro, sí, hay que ponerla. ¿Qué pasó? Es que tengo una duda. Es que en seres vivos, en tejido, órgano, sistema y aparato, eran niveles de organización distintos. Sí, por eso es lo que les estoy diciendo ahorita, no quiero que se confundan. Aquí aparecen como subniveles, pero no lo son. Son niveles de organización como tal, ¿ok? Y si pensamos siempre que son como una escalerita,
seguimos, ¿no? Después de la macromolécula sigue la célula, después de la célula los tejidos, después de los tejidos órganos, ¿ok? Y así vamos escalando. Entonces, los niveles de organización están todos completamente, pues de manera lineal, si tú los quieres ver, ¿ok? Ahora, se les divide en grupos, en 3 grupos diferentes, ¿ok? Están los atómicos, que ya vimos cuáles son. Están los estructurales, que incluyen todos esos que tú estás viendo en la presentación. Y después están los ecológicos. El ecológico ya empieza a partir del nivel de población, después comunidad, ecosistema, ¿ok? Entonces, en otros libros o en otras bibliografías, esa división que se le conoce como niveles estructurales, también se les conoce como niveles pluricelulares, ¿ok? Pero siguen siendo niveles de organización, solo que están contenidos en una estructura y se le llama nivel pluricelular o estructural también orgánico puede ser. Y contiene a estos niveles de organización, que son tejidos, órganos, sistemas y aparatos, ¿ok? A ver si entendí. Exactamente. O sea, siguen siendo niveles de organización, solo que están organizados en un grupo. Siguen siendo como seres vivos, solo que ahora están agrupados, ¿no? Por ejemplo, exactamente. Siguen, los solo que son atómicos tienen su subdivisión de subatómicos, ¿no? Exacto. Los niveles de organización los dividimos en 3 grupos, que son los que describí ahí en el chat. Uno es los niveles atómicos, que contienen al subatómico, al átomo, a la molécula, a la macromolécula, ¿ok? Después vienen los niveles estructurales, también se les conoce pluricelulares o orgánicos, que incluyen a la célula, el tejido, el órgano, el sistema, los aparatos y el individuo. Después pasamos a otra división de los niveles de organización, que son los niveles ecológicos. Esos niveles ecológicos ya son a partir del nivel de población. Es población, comunidad, ecosistema, biosfera y el planeta, ¿no? La ecosfera. Pero todos siguen siendo niveles de organización, solo que están divididos en 3 grupos diferentes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, todos estos niveles que tú ves en la presentación forman parte de esa división que se le conoce como estructural, también se le llama pluricelular u orgánica, ¿ok? Porque su principal función de todos estos niveles de organización que van después de la macromolécula es formar al individuo, ¿ok? Que es lo orgánico. Entonces, su compañero nos habló ahí de los tejidos. Dice que todos tienen la misma función y tienen el mismo origen embriológico, pero al final de cuentas, vean ustedes que al final es un conjunto de células, ¿ok? Está el nivel celular, que es un conjunto de macromoléculas y moléculas. Tuvimos un escalón más y pasamos al tejido. El tejido ya es una organización de células que tienen el mismo origen embriológico. ¿A qué se refiere eso? A que, por ejemplo, las neuronas, pues son del sistema nervioso. Entonces es un tejido que es el tejido neuronal, ¿ok? Aquí nos dan el ejemplo del tejido muscular. Está formado por fibras musculares, fibras de tejido, ¿ok? Si pensamos también está el esquelético, pues son ya células óseas, ¿ok? Es un tejido también especializado. Y así te puedes decir, por ejemplo, también están los tejidos que son cardíacos, que son células del corazón, del sistema circulatorio, el tejido conectivo, que por ejemplo ya tiene que ver con los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, que son grupos de células que tienen el mismo origen, ¿ok? Después el siguiente nivel ya son los órganos. Dice, los órganos están formados por diversos tejidos que actúan de manera conjunta. El ejemplo clásico siempre es el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, recordemos que funciona con el tejido más grande que tenemos, que es la sangre, ¿ok? No piensen que los tejidos son solamente pedazos de carne o conjuntos de células, ¿sí? Recuerden que son grupos de células. Si ustedes piensan en lo que es la sangre está constituida, sí es cierto, tiene agua, tiene plasma, pero todo ese plasma es rico en plaquetas, tiene también glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo eso es la sangre. Y al final de cuentas, todos esos glóbulos rojos, blancos, plaquetas, hemoglobina, son células. Y todo eso hacen a la sangre, que es un tejido, ¿ok?
y ese tejido funciona para un órgano específico que es el corazón, ¿ok? Y el corazón está especializado para trabajar como órgano con ese tipo de tejidos que son los sanguíneos. Por eso dice ahí que son tejidos que actúan de manera conjunta. Y esa es la definición de órgano. Después subimos un escalón más en los niveles y ya nos encontramos con los sistemas. Hay libros que los sistemas y aparatos te los ponen como la misma cosa. Hay bibliografías como donde saqué esto que nos lo ponen diferente, o sea, nos recalcan que no es lo mismo un sistema que un aparato. Nos dice, por ejemplo, aquí, dice que un sistema es el conjunto de órganos similares que realizan la misma función. Ahí dice, por ejemplo, el sistema muscular. Es cierto, si nosotros vemos esa definición, está completamente correcto. ¿Por qué? Los músculos, no importa si tú piensas, no sé, en el músculo de la pierna, los del brazo, la espalda, al final de cuentas tienen el mismo origen y cumplen con las mismas funciones, son amortiguadores, sirven para el movimiento, la estabilidad, ¿ok? Entonces a eso se le considera un sistema, porque no importa a qué región del cuerpo te vayas, los músculos siempre van a tener la misma función, ¿ok? Y van a estar formados de los mismos tejidos. Ahora, un aparato es diferente, porque un aparato ya está formado de diferentes órganos. Aquí, por ejemplo, en la definición de aparato, nos dicen, por ejemplo, el sistema digestivo. ¿Alguien sabe de qué está formado el sistema digestivo? ¿O cuáles son algunos de los órganos que tiene el sistema digestivo? Es de los aparatos más diversos que tenemos en el cuerpo, en cuanto a composición. ¿Alguien se acuerda qué tantos órganos puede tener? Si alguien ya llevó sistemas del cuerpo humano o estructura. Tenemos la laringe, el estómago, el intestino grueso y el intestino delgado. Y esos son algunos, porque empezamos desde la boca, ¿ok? Está la lengua, está la laringe, la tráquea, ¿verdad? El esófago, después viene el estómago, el intestino grueso, el delgado, y creo que ya termina hasta la región, el colon, ¿no? Donde está igual la región anal, donde forma parte del sistema excretor. Entonces, en sí es todo lo que tenemos en la parte abdominal, ¿no? Porque se divide del sistema digestivo, se van sacando y pasando nutrientes y proteínas a las distintas estructuras, ¿no? exactamente, sí, el sistema digestivo es de los más perfectos que tenemos, porque es todo un sistema de funcionamiento diferente. O sea, no es lo mismo el funcionamiento que vas a tener en la boca del estómago, en el intestino delgado, al funcionamiento que hay en el intestino grueso. Es como si fueran las rieles de un tren, ¿no? Entonces todo eso recorre la comida y se va degradando, se va absorbiendo, se va aprovechando, hasta que termina ya como por ahí del colon, la región abdominal baja, en donde ya la comida ya terminó su ciclo, se absorbió, se aprovechó lo que se tenía que aprovechar, se degradó lo que se pudo degradar, y ya lo demás sirve para excreción. Entonces ahí sí, ese es un aparato completo porque está constituido de diferentes órganos y cada órgano, aunque tiene una función diferente, todos funcionan de la mano para cumplir una función que en este caso es la digestión. ¿Ok? Otro ejemplo que podemos dar es el sistema urinario, perdón, el aparato urinario. El aparato urinario tiene la vejiga, tiene los riñones, los uréteres, ¿ok? Todos esos son organitos, les digo yo, porque son pequeños, pero que todos ellos en conjunto hacen una función que es la expulsión de la orina y la limpieza del cuerpo. Más que la limpieza del cuerpo, la limpieza de la sangre. Esa es su principal función. Se limpia la sangre, se limpian las impurezas y todo sale a través de la orina, ¿okay? Que se almacena en la vejiga de manera temporal hasta que ya llegue el momento de la excreción. Y ese es otro ejemplo de un aparato, porque está formado de diferentes órganos que todos de la mano cumplen una función, que en este caso es la diálisis del cuerpo, ¿no? O sea, la limpieza de todo lo que ya no se necesita, principalmente de cuestiones, pues todo lo que sea de origen líquido, ¿no? Tomando en cuenta la sangre igual, se limpian los riñones, por eso es su importancia. No sé si alguien tiene alguna duda, paso a la siguiente diapositiva. Alguien igual lo está copiando. Bueno,
No me voy a meter con esto, pero pues bueno, pues vamos a verlo una vez igual, ya para avanzar. Profe, ¿esos son distintos niveles o es como lo del pluricelular? Ajá, no, son siempre niveles de organización, pero los dividen o los encajan en un grupo, que es se les llama nivel estructural o nivel pluricelular. Pero ese no es un nivel, sino que es un grupo de niveles de organización, que son el órgano, el aparato, el sistema, ¿ok? Esos sí son Entonces, ¿no sería grupos de organización estructural? exactamente. ¿Te acuerdas que los puse en el chat? Entonces, los niveles de organización como tal están divididos en 3 grupos, que es lo que ya les había mencionado. Uno son los atómicos, que ya vimos qué niveles están dentro de ese grupo. Otro grupo es el nivel que le puedes llamar orgánico, pluricelular o estructural, que son todos los que vimos en la diapositiva anterior. Y después está el ecológico, donde ya vienen estos niveles que vamos a ver ahora. ¿Okay? Ojo, el nivel individuo que ustedes están viendo ahorita forma parte del grupo anterior, ¿ok? Sistemas, aparatos y después viene el individuo, ¿ok? El individuo sigue entrando dentro del nivel estructural, pluricelular o orgánico, como le quieran llamar. A partir de población es cuando entramos al siguiente grupo, que es el grupo de los niveles de organización que son ecológicos. Y empezamos a partir de población, después viene comunidad, y así nos vamos yendo hasta la biosfera. ¿Ok? Entonces, Emiliano, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. ¿Dónde dice individuo? Sí, por favor. Formado por varios aparatos y sistemas, por ejemplo, una planta o un animal. Ok. Nivel de población. ¿Sigo leyendo? No, ya no. Solo está ahí. Gracias. Bueno, les decía, ese de individuo, incluyanlo dentro del otro grupo de niveles, ¿ok? Porque ahí es donde termina el nivel estructural, pluricelular o orgánico, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque dice ahí formado por varios aparatos y sistemas. Si ustedes piensan en cómo está su estructura o de lo que está, o cómo es el funcionamiento de su cuerpo, los que ya llevaron estructura y funcionamiento lo están llevando, pues es eso. Un individuo, una persona, un animal, un organismo también, como nivel, está formado precisamente de todo ese conjunto de aparatos y sistemas. Sistema esquelético, sistema muscular, aparato digestivo, aparato urinario, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, ¿ok? Todos esos ya conforman un organismo porque permiten su funcionamiento correcto. Nosotros sabemos que si no tuviéramos alguno de esos sistemas o aparatos, pues nuestro cuerpo no funcionaría de manera adecuada y pues no es que no nos consideráramos individuos, sino que simplemente a lo mejor no podríamos funcionar como un individuo, o al menos no como la definición, ¿ok? Y tenemos en cuenta igual que no todos somos iguales. Si ustedes piensan en un mamífero a lo mejor marino o cualquier otro mamífero terrestre, tenemos exactamente lo mismo, ¿ok? En cuestión de estructura. Si ustedes piensan, por ejemplo, en un reptil, pues un reptil igual tiene un sistema digestivo, tiene un sistema circulatorio, un sistema respiratorio, nervioso, lo mismo. Obviamente adaptado a su forma y a cómo funciona el animal, pero sigue teniendo lo mismo. Ahora, si ustedes piensan en un organismo como una bacteria, un individuo, no tiene esa misma división de aparatos y sistemas, pero se le sigue considerando un organismo, pues porque cumple con esas mismas funciones de aparatos y sistemas, pero en su propia versión, ¿verdad? Por ejemplo, es cierto que la bacteria, pues a lo mejor no tiene un sistema nervioso desarrollado, es más, ni siquiera lo tiene, pero sin embargo se alimenta, se reproduce, excreta cosas, ¿ok? O sea, tiene todas las características de un ser vivo y aunque solo sea una sola célula, pues funciona de una manera similar, pero en su propia versión, ¿ok? Que es una versión unicelular. Entonces no se vayan a confundir con eso. No sé si alguien tiene alguna duda. Lo vamos a dejar hasta aquí y luego ya veríamos la siguiente clase lo demás. Igual sigue que les marco una tarea, pero se las dejaría para mañana, a la hora de la clase. ¿Ok? Entonces,
Les voy a dejar de presentar. Profe, todavía son las 12:40. ¿Qué pasó? Nada. Ya. Ok. Entonces, muchachos, mañana que nos vean, bueno, no nos vamos a ver. Les voy a dejar la tarea. Ustedes la realizan y ya luego la revisamos la siguiente clase. ¿Okay? Antes de continuar con el tema y terminarlo. Vi que alguien escribió algo, déjenme revisar. Sí, Jesús. Bueno, de la pregunta que hice al principio. Sí, uno no tiene núcleo, exactamente. Que son las células procariotas, no tienen núcleo, son unicelulares. Muy bien, muchachos. Si nadie tiene dudas, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Y ya mañana no tendríamos sesión por Meet, pero les dejaría una tarea por el plan. ¿Ok? Profe, entonces ya el nivel poblacional es el único que vamos a ver de el ecológico. Exactamente. No, a partir del grupo de los niveles ecológicos, lo primerito es el poblacional, después sigue la comunidad, después sigue el ecosistema y así te vas avanzando hasta el final. Son 3 grupos en los que dividimos los niveles, ¿ok? Entonces, Pero recuerda. por hoy solo vamos a ver lo que terminamos de estructural, ¿no? Exactamente. El estructural termina hasta individuo. Ya a partir de población, tú ya entras en otro grupo de niveles de organización que son los ecológicos. Esos ya los veríamos en otra clase. Muy bien, muchachos. Entonces, pues lo dejamos hasta aquí y pues nos vemos la siguiente clase. Que tengan buen día, muchachos. Hola, maestro.